Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Comenzamos con el trabajo. Y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Cáncer y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Hay algo que es seguro para ti, Cáncer, sobre todo los que estéis esperando en el trabajo esa seguridad, esa estabilidad, ese contrato indefinido, como por así decirlo, no, indefinido. Triunfo para muchos de vosotros, Cáncer, formar parte de algo importante dentro del trabajo, esto es lo que estéis trabajando, y esta noticia llegaría muy pronto. Cáncer, que no estáis trabajando, una persona muy allegada a ti, dice, te propone un cambio, y este cambio sería muy positivo a la hora de encontrar trabajo, Cáncer. Entonces, todos los que una persona allegada te proponga un cambio, bien, los que estéis en la situación de querer formar algo, un negocio con gente de la familia, hablan de un triunfo también, ¿vale? Los Cáncer que tenéis un negocio, habéis estado en mucho movimiento, viajando, e incluso veo muchos de vosotros que estos viajes os han superado un poquito a nivel anímico, ¿no? Pero yo lo que veo aquí, Cáncer, es que estos cambios que tú has hecho a raíz de esos viajes, de esos movimientos que has dado, son unos cambios positivos para ti y para tu empresa. Entonces hablan de un triunfo, Cáncer, en tu empresa. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer y tu economía. Respecto a tu economía, Cáncer, veo muchos de vosotros que estáis como esperando a ver qué sucede con algo del exterior, con algo que tiene que ver con el exterior. Entonces, Cáncer, esto habría que esperar, ¿bien? Porque hay cosas que dicen que se tienen que solucionar, hay cosas que se deben de solucionar. Que puede ser que te cueste solucionarlas, sí, pero que hay solución. Entonces, esto está en proceso. Todos los que estéis esperando un dinero que tenga que ver con el exterior está en proceso. Todos los que estéis esperando otro tipo de dinero, dice, hay algo que está en movimiento, sobre todo los que estáis esperando un dinero relacionado con separaciones y todo eso, está en movimiento. Hay un movimiento, hay una noticia sobre esto, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Cáncer que estáis solteros. Veo muchos de vosotros que hicisteis un cambio por amor. Vamos a ver. Bueno, todos los que hicisteis este cambio en su momento por amor, o porque te gustaba a alguien, por amor, directamente. Ha habido muchos altibajos y podríais estar en ese proceso de parón, ¿no? Así lo veo yo. Pero tengo que decir que no está la historia terminada. Yo no veo la historia terminada. Yo veo mucha lucha en esto, pero finalmente veo también, igual que veo la tormenta, veo la calma y veo ese triunfo para vosotros, ¿no? Entonces, en este caso yo te diría, Cáncer, no te adelantes los acontecimientos, los que estéis en esta situación hayáis parado esta historia, porque esta persona regresa y regresa con buenas intenciones.
no te lo puedo pintar fácil tampoco. Tendrás tus altibajos, tendrás una lucha de por medio en todo esto, en este proceso, pero finalmente hay un triunfo. Los cáncer que no estéis en esta situación, estéis totalmente solteros, solterísimos, tengo que decir que hay mucha inestabilidad, os veo con mucha inestabilidad, ¿bien? Pero también las cartas me hablan de un compromiso con alguien, de cara al futuro, con alguien que podría estar relacionado o que te lo presentan en una situación donde tú estás con gente del trabajo o algo por el estilo. Cáncer. Esta persona, también tengo que decir que es una persona que no ha soltado a alguien. ¿Bien? O sea, los que estéis en esta situación, los que os veáis en esta situación y la persona que os presenten, las cartas dicen que es una persona que bueno, pues que realmente es una persona que no ha terminado una relación. No es que tenga la relación 100%, pero bueno, de una manera o de otra está esa otra persona. Vamos a ver qué más. Cáncer. Vamos a ver qué más. Cáncer, que estáis solteros. Comunicaciones que nos generarán ilusión, amor relacionado con personas del trabajo. Pero amor, ¿eh? No me gustas, pasamos un rato y ya está. No, 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 no. Amor. Pero claro, aquí dicen las cartas que todo esto está muy bien, pero que frena algo del pasado, que frena una situación del pasado, que puede tener ciertos altibajos por una persona del pasado. ¿Bien? Esto que lo tengáis claro. Esta persona se me simboliza como alguien un poco mayor que tú, Cáncer. ¿Bien? Es una persona que tiene cargas familiares y que está a punto de hacer un cambio de vivienda o algo por el estilo. Te voy dando datos para cuando llegue esa persona que tú sepas identificar. Vamos a ver qué más. Y tengo que decir algo. Aunque esté esa persona del pasado furulando por ahí, te tengo que decir, Cáncer, que eso es algo que tiene fecha de caducidad, que entre ellos es una relación que no se puede dar. Así lo he visto yo, que no se puede dar. Vamos a seguir. Se me quedan las cartas. Comunicaciones que crean o generan una ilusión, ¿no? ¿Ves? Aquí dicen las cartas, dice, vuelves a ilusionarte, Cáncer, y dentro de muy poco tiempo, ¿vale? O sea que esto no va a tardar, esta persona no va a tardar. Veo aquí como que el que vosotros estéis juntos a esta persona le conlleva un parón económico o algo por el estilo. O sea, yo lo estoy viendo así. Y esto cuando llegue el momento ya lo sabréis. Ahora mismo no podéis saberlo. Si no ha llegado esta persona no podéis saberlo. Cuando llegue el momento lo sabréis, ¿no? Vamos a ver, Cáncer. Es una persona de ojos verdes. Te diría verdes y... verdes pero tirando a claritos, ¿eh? Verdes, azules, persona con ojos claros. Tiene como un detalle por alguna zona de aquí, por encima del pómulo, que no sé si es un lunar o es algo. Prestadle atención a eso, Cáncer. Porque hay como algún lunar o algo. Yo te voy diciendo las cosas que veo para que identifiques, como siempre te digo, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros.
Cáncer que estáis solteritos. Llevas mucho tiempo buscando, dice, y la persona adecuada para ti está más cerca de lo que tú te crees. O la has tenido de frente siempre. Así lo veo yo. El número 7, Cáncer, quédate porque es muy importante en esta historia, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Continuidad en la relación, Cáncer, y continuidad también en la sensación que tienes de que algo se está ocultando. Bien, o sea, las dos cosas. No hay una decisión tomada y sigue una situación en la cual piensas, intuyes, crees que se podría estar ocultando algo. Hay un enemigo aquí, o sea, aquí sale muy claro que hay una mujer que afecta bastante lo que es a vuestra relación, ¿bien? Te invito a que te hagas una pregunta, Cáncer, el por qué sigues con esta persona. Si lo que creías tú que ibas a perder con esta persona, si hacías tu vida, ya lo perdiste hace tiempo. En las cartas eso se desmoronó hace tiempo. Los que estéis en esta situación, los que no, pues podéis mirar vuestro signo ascendente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, casados, en convivencia y novios. Hay uno de los dos que va a moverse, va a viajar o algo por el estilo, Cáncer. Y ese viaje, te voy a decir que lo que tú estás sospechando de ese viaje, perdón, tengo que decir en este caso que estás en lo cierto. Entonces así lo veo yo, que es un viaje en el cual puede haber encuentros con personas del pasado. Bien, entonces esto no tienes que quedarte con lo que yo te diga, esto lo tienes que averiguar. Evidentemente, tienes que verlo tú con tus ojos, ¿vale? Entonces, Cáncer, ¿qué pasa en esta relación? ¿Qué puede suceder en esta relación? Yo veo en esta relación como que las cartas hablan de un tiempo entre vosotros. Y en ese tiempo pueden suceder muchas cosas. Lo primero que te voy a decir ante todo es que no hay una separación definitiva. Hay un tiempo. Pero yo quiero que tú sepas que en ese tiempo a ti se te puede cruzar otras personas en el camino. Se te pueden, no, se van a cruzar otras personas en el camino. Y a partir de ahí tú decides. Yo no te puedo hablar de una ruptura definitiva con esta persona porque es que no la estoy viendo. Tú fíjate, Cáncer, aunque tú te dieras un tiempo con esta persona, siempre va a haber una parte de ti que tira para esta persona. Te puedes ver en la clandestinidad o como tú quieras, como follamigos o como lo que os dé la gana. Pero que os vaya a ver, os vais a ver, os vais a ver. Vamos a ver, Cáncer. A mí yo tengo que decir que me preocupa bastante, más que todo, lo que puedas pensar y lo que pueda haber en tu relación. A mí lo que más me preocupa es ese viaje, Cáncer. Eso es lo que más me veo yo aquí que puede generar un cambio bastante importante en la pareja, ¿no? Es como
intentar antes del viaje salvar la relación y a la vuelta de ese viaje no me interesa salvar nada. Entonces esto es lo que yo quiero que veáis cuando llegue el momento, ¿bien? Independientemente, pase lo que pase, Cáncer, como te he dicho antes, veo un tiempo, no veo una ruptura. Te haces muchas preguntas de que si esto puede cambiar de cara a futuro. Sí puede cambiar, pero siempre con esta persona yo no sé por qué siempre vas a tener la duda de algo. Siempre va a haber una duda en algo. Eso es lo que yo veo aquí, Cáncer, que siempre te deja la duda. Entonces esto es lo que tú tienes que ver. Bien, lo vas a ir viendo los próximos meses, Cáncer. Bien, vamos a ver qué pasa en ese viaje. ¿Qué hace uno de los dos? Y después decides, porque vas a tener que decidir, claro está, o sigues con esta persona o sigues con dos, si es que se te cruza alguien más en el camino o qué. Y sobre todo que tengáis en cuenta, Cáncer, la pregunta que yo os he hecho, ¿por qué sigues con esta persona? Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Cáncer, y tu mensaje especial del amor te dice: vas a recibir noticias que ni siquiera esperas. Dentro de esas noticias, Cáncer, puedes mirar también lo positivo que traen. No te quedes solo con lo negativo o no dudes tanto. Bien. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Cáncer, y tu salud. Mujeres que estéis en estado, me gustaría que os cuidarais el embarazo, ¿bien? Hay ciertos hábitos aquí que dicen las cartas, sería necesario cambiarlos. Depresiones, están hablando de muchas depresiones aquí. Así que el estado de ánimo, pues atención también. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos con tu mensaje general. Cáncer, y tu mensaje general. Comunícate de forma libre, de forma abierta, Cáncer. Pero también si te comunicas de forma abierta, no dudes, sé contundente en lo que tú estás diciendo. ¿Bien? Cada uno que lo aplica a su historia, Cáncer. El número 6666 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.